México, 42% de las personas en diversidad han sido rechazadas en una oferta de trabajo solo por su orientación sexual. Y 7 de cada 10 personas transgénero fueron despedidas o no contratadas solo por su identidad y su apariencia. Estos son 30 datos económicos de la diversidad en el mes del orgullo, parte 11. La Organización Internacional del Trabajo no recomienda las prácticas discriminatorias y dice que cuando una persona se siente amenazada en su identidad o en su orientación, puede disminuir hasta el 30% de su productividad por miedo, por fatiga y cansancio. A México, la discriminación laboral por orientación sexual o por identidad de género le cuesta 95,000 millones de pesos cada año. Se desperdicia el talento, se recaudan menos impuestos, disminuye el consumo y se genera menos crecimiento económico. Una empresa que discrimina pierde productividad y un país que discrimina genera pobreza. No se trata de un favor, se trata de desarrollo para todas las personas. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la diversidad en el mes del orgullo. Sígueme para tener más información. Cuídate. Bye. El desperdicio de talento en la comunidad LGBTIQ+ se explica muy bien cuando entendemos estos dos principios socioeconómicos: techo de cristal y el suelo pegajoso. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 12. El techo de cristal, grosso modo, es la limitación que existe para algunos grupos oprimidos de crecer laboralmente. No se nos entregan los puestos directivos ni gerenciales. Y el suelo pegajoso es la restricción que estos mismos grupos sufren hacia puestos laborales escasos, limitados y con salarios disminuidos. En México, hasta el 9.4% de la fuerza laboral tendrá la oportunidad de crecer en sus empleos en algún momento, obtener algún puesto directivo. Sin embargo, esta misma oportunidad para la comunidad LGBTIQ+ se reduce solamente al 2.9% de la población. Este techo de cristal o esta barrera invisible es aplicable simplemente por temas de discriminación y es constante sin importar el nivel académico, la experiencia laboral o el talento de las personas. Y cuando hablamos de suelo pegajoso, pues la situación se pone más complicada. Hablamos de que hasta el 60% de las personas LGBTIQ+ estarán destinadas y confinadas a trabajos precarizados, sin importar preparación académica, talento o experiencia laboral. Y para las personas trans el tema es mucho más complejo porque hablamos hasta del 89% de la población que estará confinada a trabajos precarizados con sueldos mínimos. El Banco Mundial ha confirmado que precarizar el trabajo de un grupo poblacional por discriminación no es buen negocio, no es una buena idea. A México, por ejemplo, le cuesta 82,000 millones de pesos al año en productividad. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la economía de la diversidad. Cuídate. Bye. ¿Por qué es que los países con mejor desarrollo y mayor crecimiento económico sí tienen políticas de inclusión laboral para la diversidad y otros grupos vulnerables? Bueno, pues yo te explico. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 13. Las políticas gubernamentales de inclusión no solamente son un capricho y tampoco son un favor político electorero, va más allá de eso. Según el Banco Mundial, cuando los países presentan mejores y más completas políticas de inclusión hacia la diversidad y los grupos vulnerables, tienen un crecimiento anual mayor entre el 1.3 y 3% que los países que no las tienen. En México, por ejemplo, el INEGI y la CONAPRED reportan que las entidades que sí tienen políticas de inclusión disminuyeron hasta 9% la informalidad laboral y tienen un crecimiento económico hasta 14% mayor que el de las entidades que no tienen estas políticas de inclusión. También el Banco Interamericano de Desarrollo ha explicado que si en México la totalidad de las entidades aplicara esas mismas leyes de inclusión, incrementaríamos hasta en 67,000 millones de pesos la productividad anual y lograríamos la generación de hasta 250,000 empleos nuevos por año. Las políticas que fomentan la inclusión y la diversidad para la comunidad LGBTIQ+ y para otros grupos vulnerables promueven y propician mejores condiciones laborales. Por eso es que los países en desarrollo crean políticas de inclusión y eso les garantiza mayor crecimiento, mayor producción y mejor calidad de vida para sus habitantes. Si todas las naciones tuvieran políticas inclusivas, la producción mundial incrementaría hasta en un 0,7%.
Yo soy Auri, soy economista y esos son 30 datos de la diversidad en el mes del orgullo. ¡Cuídate! Bye. ¿Sabías que la discriminación es la manera más efectiva y rápida de regalarle tu dinero a tu competencia? Quédate y te cuento. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 14. El turismo y el consumo son dos de los motores más importantes de la economía global. Y el grupo de personas que más derrama económica provoca en estos sectores es la comunidad LGBTIQAP+. Te estoy hablando de 200,000 millones de dólares al año. Y según el sector y el INEGI, en México, 42,000 millones de pesos. Sin embargo, es importante mencionar que cuando los destinos y los negocios tienen políticas inclusivas y un ambiente seguro para la comunidad, este ingreso puede crecer hasta el 18% y hasta un incremento del 22% del ingreso por turista individual. Y cuando los destinos no tienen estas normas que protejan, este dinero simplemente no les llega. El poder de compra de las familias LGBTIQAP+ en México es alrededor de 135,000 millones de pesos al año. Sin embargo, cuando los establecimientos o los destinos no tienen reglas que protejan a la comunidad, simplemente cambiamos de lugar, nos vamos a buscar otra opción y ese dinero lo pierdes. El Banco Mundial lo tiene claro, la recomendación es normas de igualdad, leyes claras y protección a los grupos vulnerables. Si no lo haces, pierdes dinero, pierdes competitividad y pierdes clientes. Solo en México estamos hablando de 28,000 millones de pesos de pérdidas al año por no tener normas claras de protección a la diversidad. De esta forma ganamos todos. Tenemos más visitantes, más productividad, mayor consumo, más impuestos, más derrama económica, igual a mejor calidad de vida. Si en tu negocio o en tu destino la norma es la discriminación, estás perdiendo muchísimo dinero. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad. Yo soy Auri, soy economista. Cuídate. Bye. ¿Por qué las empresas más importantes a nivel global sí invierten en inclusión y en programas que protegen a la diversidad? Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 15. Las empresas más productivas del mundo invierten en diversidad, en proteger a las personas vulnerables. El Banco Mundial reportó que este ejercicio puede beneficiar hasta en un 35% de mayor rentabilidad en comparación de las empresas que no lo hacen. Y en México, la CONAPRED y la consultora Deloitte confirmaron esta información. Las empresas que tienen políticas de inclusión generan hasta el 21% más de utilidades anuales que las empresas que no lo hacen. Es un tema de mejor ambiente laboral. Si tú eres una persona que no tiene que ocultar quién es y puede trabajar libremente, mejoras tu producción. El Banco Interamericano de Desarrollo demostró que las empresas que tienen grupos diversos entienden mejor a sus clientes, resuelven más rápido los problemas y tienen perspectivas diversas que les ayuda a tener mejores ideas. Y cuando existen estas políticas de diversidad e inclusión, se disminuye la rotación de personal hasta en un 25%, lo cual disminuye los gastos en capacitación y contratación de personas nuevas. Es por eso que a veces resulta un poco absurdo pensar que en México solamente el 12% de las grandes empresas tienen políticas de inclusión claras y que esa falta de determinación provoca pérdidas de hasta 75,000 millones de pesos cada año. La experiencia en general dice que las empresas que sí son incluyentes tienen mejores resultados, mejor captación de personal, mayor retención y menos pérdidas administrativas. Una empresa que valora a todo su personal crece más rápido y de forma más segura. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo. Cuídate. Bye. Excluir laboralmente a las personas en diversidad tiene costos elevados para los gobiernos y yo te voy a explicar por qué. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 16. Excluir a grupos tan grandes de personas de la formalidad laboral implica que cada gobierno que lo haga no va a poder recaudar impuestos directos de su trabajo, como lo hace con cualquier otro empleado. En México se calcula que estas pérdidas de ingreso de impuestos equivalen a 42,000 millones de pesos cada año. Pero no solo es una cuestión de dinero que no ingresa, también es una cuestión de dinero que se gasta. Cuando tú no le proporcionas seguridad laboral a un grupo, por lo tanto tampoco le das prestaciones ni tampoco seguridad social. Eventualmente tendrás que utilizar el gasto público para cubrir sus gastos médicos, sus pensiones,
apoyos para el desempleo, becas y otros gastos que tendrán que cubrirse del gasto público y del presupuesto del gobierno. En México este gasto asciende a 36,000 millones de pesos. Es un grupo que perfectamente es funcional para ejercer trabajos, para producir, para pagar impuestos y para cubrir sus propios gastos. Pero la discriminación se los impide. Como un ejemplo tenemos el caso de las personas trans. Solo el 8% de la comunidad transgénero tiene acceso a un empleo formal con todas las prestaciones. Esto implica que el resto no tiene acceso a una pensión digna. Por lo tanto, en algún momento será el Estado quien tenga que cubrir el costo de todas esas pensiones y vejez. Un gasto que es perfectamente evitable si proporcionas empleo formal a la comunidad transgénero. La exclusión laboral es costosa para las personas que la experimentan, pero también es costosa para los gobiernos que la ejercen y que no la solucionan. El sistema, en todos sus defectos, no está diseñado para excluir a la fuerza laboral. Esas son decisiones humanas que lastiman, que dañan y que tienen costos económicos y políticos. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo. Cuídate. Bye. La comunidad LGBTIQ+ representa más o menos entre el 3 y el 3.5% de la fuerza laboral en México. Pero ser un grupo pequeño no lo hace menos importante, porque el crecimiento disparejo provoca mayor lentitud y desequilibrio en una economía. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 17. El Banco Mundial lo tiene muy claro. La recomendación es tener crecimiento inclusivo. De esta manera hay mayor estabilidad, mayor consumo y mejora la productividad. Evitar que algún grupo se quede atrás permite que las economías crezcan de manera más rápida y de forma más firme, más estable. Y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la CONAPRED, si México eliminara esas barreras estructurales, lograría un crecimiento anual de entre el 0,8% y el 1% adicional. Esto no parece mucho, pero a mediano plazo, digamos unos 10 años, representa 1.2 billones de pesos que no llegan a la economía. No importa si un grupo representa el 3% de la fuerza laboral o el 30%. Lo que es realmente importante es que una economía que es más incluyente y participativa logra ser más resistente, con mejor crecimiento y se recupera más rápido de las crisis. Una economía cuyo crecimiento no deja atrás a nadie es una economía más potente, más estable y con mayor crecimiento. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo. Cuídate. Bye. Cuando hablamos de inversión extranjera, la reputación vale oro. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 18. El Banco Mundial lo ha dejado muy claro, los países que sí tienen políticas de inclusión y leyes claras de protección a los derechos humanos reciben hasta el 30% más inversión extranjera que los países que no lo hacen. En México, por ejemplo, según la Secretaría de Economía y el Banco de México, se pierden hasta 65,000 millones de pesos cada año por no tener políticas claras de inclusión y de protección de los derechos humanos. Esto es básicamente porque no generamos confianza a la inversión extranjera. El Banco Interamericano de Desarrollo lo dice de una forma muy clara. Si no tienes políticas de inclusión, no eres confiable. Y eso eleva los costos del financiamiento, aleja a la inversión extranjera y genera pérdidas millonarias. Se calcula que por cada 1,000 millones de dólares que no se invierten, se pierden hasta 12,000 empleos nuevos. Y como dato adicional, hoy en día hasta 3 de cada 4 empresas multinacionales de esas fuertes revisan las políticas de inclusión y las leyes de protección a derechos humanos de los países antes de invertir. Y si no les convencen, o no invierten o reducen el costo de la inversión. Cuando hablamos de inversión extranjera, la reputación es clave y los países que sí tienen políticas claras y seguras generan confianza y por lo tanto mayor inversión. Yo soy Auri, estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo. Cuídate. Bye. Comprar casa es una de las maneras más eficientes de alcanzar desarrollo económico. Sin embargo, no todos los grupos tienen acceso a esta oportunidad. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 19. La CONAPRED, el INEGI, el Infonavit reportan que en México solamente el 15% de las parejas del mismo sexo consiguen adquirir una vivienda nueva.
contra el 48% de las parejas heterosexuales. Y desafortunadamente, como siempre que hablamos de estos temas, las personas más afectadas son las personas transgénero, porque hasta 6 de cada 10 personas trans son rechazadas sin siquiera revisar historial crediticio o capacidad de pago. Esta discriminación genera menos operaciones, menos empleos, menos construcción y menos dinero circulando. El Banco Mundial dice que comprar vivienda es fundamental, porque quien no puede comprar, entonces no puede crecer económicamente. En promedio, los bienes de una familia LGBTQAP+ valen hasta 45% menos que los de sus pares heterosexuales. Y el sector inmobiliario llega a perder hasta 58,000 millones de pesos por ventas que nunca suceden. Si nadie te quiere vender, si nadie te quiere rentar, no te puedes establecer, no consumes y no inviertes en tu entorno. Y así la economía local se congela contigo. Un comercio inmobiliario sano es para todas las personas y no discrimina. De lo contrario, frenamos la demanda y frenamos la construcción. Y al final empobrecemos a quienes más podrían aportar. Abrir el acceso a la vivienda es abrir el acceso al progreso compartido. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo. Cuídate. Bye. Cuando hablamos de pensiones hay preocupación en prácticamente todas partes y prácticamente todas las personas deberíamos poner atención a este tema. Estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo, parte 20. Mira, según el IMSS y el INEGI en México, solamente el 18% de las personas LGBTQAP+ reúnen los años necesarios, las semanas cotizadas para poder tener una pensión digna. Y en el caso de las personas transgénero, pues se vuelve más complejo, porque solamente el 8% de nosotros tenemos esos mismos requisitos. Incluso se vuelve complicado para nuestras parejas, porque solamente el 12% de las parejas en diversidad van a poder alcanzar una pensión de viudez. Y si a eso le sumamos que 6 de cada 10 personas en diversidad viven en pobreza, pues el problema se vuelve más y más grande, más y más grave. Debido a la falta de formalidad laboral, hay poco ahorro y hay poco respaldo financiero. Muchas personas en diversidad, aunque no sea nuestra intención, tendremos que recurrir al apoyo social. Son 41 millones de pesos los que el gobierno gasta todos los años para resolver esta situación. Dinero que proviene de una falla estructural y de la discriminación. Y el Banco de México ya advirtió que si no resolvemos esta situación e integramos a las personas en diversidad a los sistemas formales de trabajo, vamos a tener muchos problemas en el futuro y presionaremos a las finanzas públicas. La seguridad social justa implica que se reconozcan todas las realidades y que a pesar de las diferencias todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos laborales. Esta inclusión evitará problemas fiscales y financieros a futuro para todos los países, principalmente México y Latinoamérica. Yo soy Auri, soy economista y estos son 30 datos de la economía de la diversidad en el mes del orgullo. Cuídate.